Donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Hola con todos y todas, bienvenidos a otro episodio de Legítimas Dudas. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Hemos hablado en todos estos capítulos acerca de política, pero también tuvimos un invitado que habló acerca de ingeniería civil y hoy justamente tenemos una invitada que nos va a hablar de un tema o una materia que a muchos jóvenes les llama la atención. Estamos con la abogada Daya Sevilla. Hola Daya, bienvenida. Daya Yanes Sevilla. Daya Yanes Sevilla. Muchas gracias, Abby, muchas gracias, Roge. Bueno, qué chévere este tipo de espacios en donde uno puede un poco abrir al debate y sobre todo, además de temas técnicos, hablar un poco más de lo que hay atrás de ese perfil profesional que nos mostramos todos los días en audiencias, ¿no? De ese perfil como un poco duro, como un poco casi que la gente no conoce, que realmente está atrás una mujer, una mamá, un ser humano. Y bueno, aquí estoy. A pesar de la corta edad de la Daya, porque es bastante joven, es una de las mejores penalistas, creo yo, al menos de nuestro querido Ambato. Pero antes de irnos a esa parte de tu profesión, cuéntanos, ¿qué querías ser tú de niña? ¿Qué soñabas? ¿O siempre te gustó el tema social, el tema del derecho? A ver, bueno, yo creo que te puedo decir que siempre creo que estuve como bastante influenciada por este tema. Yo creo que la vocación que tengo para ser abogada, capaz que la tenía desde pequeña, siempre me gustó el tema social, pero más allá de eso, yo creo que a mí me gusta resolver bastante el tema de conflictivo. Yo estoy donde están los conflictos y por ahí me fui donde las papas queman. Donde las papas queman, exactamente. Bueno, y más que de niña, te soy sincera, ya después en la universidad, yo creo que quienes vean esta entrevista y fueron mis profesores se van a recordar que siempre me perfilé para derecho penal, siempre me encantaban esas clases. Después me vinculé al ámbito público y en instituciones públicas que estás como muy de cerca en el tema penal, entonces claro, ahí empiezas a disfrutar, o sea, entras a la cárcel 3 veces a la semana, estás escuchando todo el tiempo defensas y obviamente, claro, eso te vincula, te define y va generando la vocación que hoy por hoy desarrollo en el ejercicio profesional. Después de la universidad te fuiste a Europa, si no estoy mal. ¿Qué tal ese proceso? Sí, yo creo que es un proceso importantísimo porque hay una decisión que marca un poco el tema profesional en específico mío. Yo trabajaba ya vinculada en una institución pública, como te comento, en otra, ya muy cercana en la fiscalía, y tuve que renunciar para decidir seguir una maestría. Yo creo que una de las mejores decisiones de la vida profesionalmente, porque te hace crecer muchísimo y como persona indudablemente cambias. Un día te vas y después de un año regresas y eres totalmente diferente. Entonces yo creo que eso abre mucho también, ¿no?, las oportunidades, sobre todo la capacidad con la que uno empieza a dar crítica a los casos y bueno, ya ahora ya un poco con más de experiencia, hace muy poco también viajé a Alemania a hacer un curso. Entonces yo creo que la vocación se va forjando ahí con el paso del tiempo. Pero cuando comparamos, por ejemplo, el tema de derecho en Ecuador versus España, porque estuviste en España, ¿crees que el Ecuador está como un poco retrasado no sé, en cuestión de leyes, en cuestión del sistema como tal? Sí, desde luego. Lo que pasa es que, a ver, cuando recibes tu clases, recibes mucho, hablando ya en el tema estrictamente teórico penal, recibes mucha teoría. Entonces los casos aquí se defienden mucho desde la litigación oral. En España, por ejemplo, es muy común y en Europa es muy común que los casos se defiendan ya desde la teoría del derecho penal. Entonces eso lo vuelve mucho más científico, ¿me entiendes? Entonces no es solamente voy y hablo en una audiencia, sino hay un estudio tan profundo de un caso que tú tienes que estudiarlo tanto que te permite, como en teoría, salvar con razones teóricas y no solamente con argumentos, que es como el costumbrismo en el ámbito penal. Entonces yo creo que más que retrasado es realmente un proceso que obviamente estamos hablando, ¿no?, de que en el continente europeo hay un avance impresionante sobre el tema de leyes y además de ello obviamente exquisito sobre el tema de derecho penal. Entonces yo creo que vamos para allá. Y eso es a donde debe apuntar todos los juristas, todos los jueces, todos los fiscales, apuntar siempre a trabajar casos en teoría. Ahora, Daya, siempre se nos ha dicho muchas veces que el mundo del derecho primero es un mundo para hombres y mucho más el derecho penal. ¿Cómo te has sentido tú siendo mujer, siendo joven y litigando materia penal?
O sea, sí, realmente que cuando yo llegué, o sea, tengo anécdotas que, por ejemplo, llegaban a la oficina y me decían, está el abogado, ¿no? Y yo era la abogada. Claro. Entonces eso pasa mucho y más cuando eres mujer, ¿no? Llegas como a pasar audiencias con 8 abogados hombres y eres la única mujer, pero yo creo que es un desafío diario porque eso es lo que nos demuestra que la capacidad de los hombres y las mujeres está al igual y evidentemente eso es un desafío para mí como mujer porque evidentemente medirte en un espacio en donde normalmente han ganado tanto poder o tanto espacio han ganado los hombres que un poco hay recelo de las mujeres de participar en esto. Entonces también he tenido la oportunidad de ser docente y yo siempre les digo a las alumnas con mucho fervor, con mucha seguridad, tienen que pararse en las audiencias a hacer derecho penal porque las mujeres desde luego somos brillantes y podemos hacer eso y muchísimas cosas más. Entonces yo creo eso muy, muy, muy importante. Y no te han guambreado así como... Claro, desde luego, sí. Los abogados siempre piensan, los abogados ya de esa edad, aquí ya hablando un poco más a la realidad, llegas y como que piensan que no vas a hablar, pero también yo he sometido a unos cuantos por eso, claro. Y desde luego desde el conocimiento, porque tampoco es que por brava vas y sometes, no, desde luego desde el conocimiento he tenido abogados, he tenido profesionales que se han acercado a felicitarme. Imagínate siendo hombres y mucho mayores, con muchísima más experiencia y eso desde luego enriquece y claro. ¿Tú eres la primera abogada de tu familia? ¿O ya hay más No, abogados? yo tengo una abogada, mi hermana es abogada, es funcionaria pública aquí y obviamente ella también es la imagen directa de honestidad, de profesionalismo y de dedicación absoluto en la carrera. Me gustó muchísimo lo que dijo la Daria, ¿no? Ganar los casos y someter a otros abogados desde el conocimiento. No es tanto como en la política que muchas de las veces sí, el que más grita, el que más hace escándalo, resulta que es el que más, no sé, tiene cámara o bueno, de alguna forma gana, entre comillas, ¿no? En el ámbito político. Me gusta que hayas sacado eso porque creo que sí es importante que también la política se profesionalice de alguna forma, que tengamos argumentos, especialmente en espacios como la Asamblea Nacional, en el Consejo Municipal, en la Junta Parroquial. Uno debería argumentar, no es solo venir y gritar, decir yo quiero esto, me gusta esto, mi creencia personal es esta, que es lo que pasa muchísimo dentro de los espacios políticos. Pero bueno, uno de los temas que queríamos topar en este programa es un tema que está como de moda, ¿no? Acerca del odio. ¿Cómo entiendes tú el odio en el tema de los delitos? ¿Es algo que sí está tipificado, no está? ¿Cómo se maneja eso? Claro, desde luego tenemos la tipificación en el Código Orgánico del delito de odio. El delito de odio, a ver, te puedo dar una simplificación corta, no te voy a decir lo que dice el código como tal, pero es un acto mediante el cual tú atentas en contra de una persona por ser lo que es o por el grupo al que pertenece. No importa si es étnico, si es un grupo cultural, si es por la orientación sexual, sexo. Entonces, pero se tiene que entender que debe haber una acción que puede ser de violencia física o psicológica. Entonces, no toda crítica, que se confunde mucho con la libertad de expresión, no toda crítica, no todo comentario tiene que ver con un delito de odio. Entonces, el delito de odio tiene que buscar de alguna forma discriminarte, una acción que busca discriminación a través de violencia física o a través de violencia psicológica. Y claro, es un problema porque la violencia psicológica, ¿cómo se mide? Entonces, claro, yo puedo emitir un comentario que no tenga un tinte discriminatorio, que es molesto, que no me gusta, que me estorba, que no quiero que me digan, pero no es un delito como tal de violencia psicológica que tenga que ver con odio. Entonces, eso te digo, es un debate amplísimo porque hoy por hoy se utiliza mucho este delito. Entonces, yo digo que, a ver, en el tema del delito de odio tiene que hacer una suerte de subsunción. O sea, yo tengo un hecho en el que probablemente que veo que hay una conducta de tinte de odio y yo tengo que hacer un ejercicio de subsunción en la norma. Esa es la premisa mayor y la menor es la norma, pero aquí hacen al revés. Entonces aquí como que los abogados hacemos un ejercicio mental un poco forzado y lo que hacemos es al revés, leemos la norma, le comprendemos a la norma y luego le queremos adaptar el hecho. Entonces esa idea de querer adaptar el hecho, forzar a que entre en la norma, es lo que vuelve cuesta arriba los procesos de investigación de odio.
Porque no toda crítica, como vuelvo y repito, es odio. No todo comentario que me moleste es odio. Como dice el dicho, en el camino se acomoda el bulto, ¿no? Exactamente. Entonces eso está mal, porque el ejercicio es de subsunción. O sea, yo tengo que entender si esa conducta se adapta a la norma, no al revés. Eso hacen en un montón de legislaciones. Entonces, pero aquí es como un poco contradictorio ese tema. Y ahora tú, ¿cómo determinarías, y claro, estamos y lo mencionaste, ante un derecho de libertad de expresión? ¿Cómo estos dos son compatibles o no? A ver, la libertad de expresión, ya lo ha dicho algunas cortes alrededor de Latinoamérica, la Corte Constitucional Colombiana, que me parece espectacular, y ya lo ha definido también el Ecuador en una sentencia de la Corte Constitucional. La libertad de expresión tiene que estar protegida tiene que tener una doble protección. ¿Por qué? Porque claro, si es que no protejo la libertad de expresión, voy a terminar con un sinnúmero de ciudadanos ecuatorianos formulados cargos por un delito de odio cuando no hay un delito de odio. Entonces la idea es que los funcionarios públicos, la idea es que las instituciones del gobierno, que quien se lance a político sepa que está bajo escrutinio público, que eso es lo que acepto cuando yo me lanzo a las elecciones, que eso es a lo que estoy sometido, que mi vida pública, privada, es una parte, pero que seguramente la mayoría de gente estoy sometido al escrutinio público. Entonces, claro, la vara para medir la tolerancia de ellos es mucho más alta. Eso ya lo ha dicho la Corte. Entonces, claro, eso protege desde luego la libertad de expresión. ¿Y ahora crees que en el contexto actual en el que nos encontramos, no solo como cantón, sino también como país, se está abusando de, por ejemplo, escudriñarse en el tema de violencia de género, de delitos de odio, para un poco racismo, asustar a los ciudadanos a que levanten la voz? Porque no pasa solo, digamos, en el cantón. Se ha visto también a nivel nacional que digamos, esta vara con la que se tiene que medir a los servidores públicos como que ha bajado un montón y ahora no quieren que les digan absolutamente nada. Sí, yo creo que sí. Yo soy fiel creyente de que el derecho penal, el sistema de justicia no debe ser utilizado para reprimir o para perseguir a opositores. Eso debe estar claro, porque es que ahora con la tendencia que hay en redes sociales, obviamente los críticos son mucho más evidentes, porque antes no había redes sociales, eso hablábamos un poco con Rogelio, y ahora ya, pues ahora es más evidente, ahora es más fácil acceder a una red social, a una crítica. Pero sí, o sea, vuelvo y digo, no se debe utilizar el sistema penal y el derecho como tal, el sistema de justicia, activar el sistema de justicia, porque no me gusta lo que me dice un opositor, no tiene sentido. Y todavía más aún, cuando no solamente lo activo para hacer una querella, para hacer un tema de una calumnia, una injuria, sino que activo para que la fiscalía investigue un delito de odio, por ejemplo. No ha sucedido solo aquí, sucede a nivel país. Sobre todo en el país creo que hay varias cosas que se tendrían que ir atendiendo de forma paralela. Y una de esas es definitivamente el ámbito de la psicología, ¿no? Que es, algunos de los seguidores ya saben que también me dedico a ese tema. Y es una de las grandes fallas del país. Cuando hablamos, por ejemplo, de los delitos de odio y que es un tema de violencia incluso psicológica, realmente al país le falta muchísima academia en cuestión de psicología. No es como otros países, especialmente Argentina, si hablamos de Latinoamérica, que tienen un montón de estudios científicos acerca de eso y que está de alguna forma incluso anexada también a la justicia, ¿no? Sobre todo para estos casos. Y acá pues hemos sentido como esa falta, ¿no? Esa ausencia de conocimiento en cuestiones de psicología, y más bien hemos visto que, como tú decías, intentan acomodar a lo que está escrito, ya sea desde el ámbito psicológico, antropológico y judicial también. Ahora, se escucha y es muy común que la gente asume y dice cualquier persona que cometa cualquier delito tiene que ir a la cárcel. Tú, como abogada penalista, ¿crees que todos los delitos tendrían que tener como pena la cárcel? Porque es lo que la gente asume. Todos tendrían que ir a la cárcel. Lo que pasa es que yo creo que aquí la conciencia ciudadana, la conciencia debe ser a través de entender que muchas veces nos creemos sumamente lejanos del sistema penal o muy lejanos de la norma penal, pero a la vuelta de la esquina podemos encontrarnos con un familiar, con una persona que puede llegar a estar privada de la libertad. Fácil, sales, no,
conduces tu vehículo, produces un accidente de tránsito, una persona fallece, ya estás dentro del sistema penal. Entonces esa idea de pugnar por normas más fuertes es totalmente irreal. Las normas con más penas son las que menos resultado dan, y eso tiene que ver mucho con un tema de política criminal. Entonces, claro, ese sería ya un tema que profundice más y que primero tengan que entender los señores asambleístas. Pero como te digo, no sirve tener tanta cárcel para todo, porque realmente eso no da resultado. Entonces no necesitas llevarle a la cárcel a las personas cuando probablemente pueda haber una mejor solución. En España, por ejemplo, la mayoría de conductas de este tipo o delitos o contravenciones se sancionan con multa. Y el sistema español tiene muchísimo mejor resultado que el que tiene el ecuatoriano. Entonces esa idea de que siempre quiero que el sistema penal intervenga para todo no tiene sentido, porque claro, la norma establece que el sistema penal debe ser de mínima intervención. Somos muy punitivos, ¿no? Excesivamente punitivos. Debe intervenir el sistema penal cuando sea estrictamente necesario. Y por eso tenemos las cárceles DENAs. Y tener la cárcel DENA no necesariamente es un sinónimo de una sociedad sana o que vive en paz. No, de seguro la cárcel está relevando, y todas las matanzas que han pasado en la cárcel están revelando lo que somos como sociedad. Entonces eso es lo que la gente no quiere mirar, ¿no? La falta de política criminal es lo que está sucediendo en las cárceles, las matanzas y todo lo horrible que ha visto el mundo. Ahora, claro, cuando tú hablas acerca de las personas que están en los centros de privación de libertad y se leen mensajes y dicen, bueno, al final lo que pase ahí les pasa a los que son malos. No siempre es así, no siempre las personas que cometen un delito necesariamente están en las cárceles, muchas veces están inocentes. Claro, muchas de las veces depende de qué tan bueno sea el abogado. Así que contrátela en Aladaya. Sí, entonces eso te digo, muchas veces uno piensa que está muy lejano del sistema penal y es todo lo contrario. Todos estamos cerquísima de estar inmiscuidos en una causa penal, en un juicio penal. Entonces, con esa responsabilidad que implica, los ciudadanos deberíamos dejar de pedir normas tan agrestes, de que se tipifiquen más cosas, de que cada vez el sistema penal nos invada. Algo que se ve muchísimo en las películas americanas o en las series estadounidenses es como que cometen algún delito o algo y se van como que a limpiar las calles, a recoger la basura, cosas así. Hay ese tipo de cosas aquí en el país, en Ecuador. O sea, claro, se ve de todo, como en todo lado. Sí, encuentras obviamente personas que están siendo procesadas que hacen ese tipo de cosas, o que limpian evidencias, o que... No, me refería a que la sentencia es que van trabajo a... comunitario. Trabajo comunitario. Claro, sí. Lo que pasa es que, a ver, en el Ecuador tienes casi todos los tipos penales tienen privación de libertad, multa, y encima de eso muchas de las veces inhabilitación y trabajo comunitario. O sea, aquí te ponen pena, pero claro, usted se lleva en funda todo lo que le toca. Chulos. Sí. Pero habría delitos en los que tranquilamente con un trabajo comunitario tú podrías subsanar en el mejor de los casos. Claro, sí, trabajo comunitario y multa sin necesidad de privar de la libertad, porque por eso las cárceles están saturadas, ya no hay ni que darles de comer, se mueren, se están muriendo un montón de personas. En el caso específico de Ambato, hace poco se cambió este tema de la cárcel de acá de Ambato, ¿no? Me parece que ahora es solo de mujeres. Eso pasó creo que hace 1 año, 2 años, con el tema de la crisis carcelaria en el país. Desde tu visión, ¿crees que fue una decisión más acertada, o tú desde tu profesión has visto algún tema de más conflicto o mejor? Lo que pasa es que los centros penitenciarios, yo creo que más grandes, tienen mucho más problemas de vigilancia. Y otra de las cosas que también desde el tema humano es que, claro, tienes una persona que está privada de la libertad, que obviamente si está cercano a tu ciudad, es más fácil que puedas visitarle, es más fácil que puedas llevarle lo que se necesita, por ejemplo, cosas de uso personal. Pero imagínate centralizar, ¿no? Llevarles a la Tacunga, una cárcel más grande, en donde es más difícil el acceso, el control, en donde demora y tarda muchísimo más los beneficios penitenciarios. Yo creo que eso merece un tema más de análisis humano antes que desde el tema del derecho, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el dolor que causa ver a una persona privada de libertad, y luego a eso súmale que está lejos. ¿Qué recomendación específica tú le darías a los asambleístas que pueden escuchar este podcast en materia del Código Penal? Porque a la final ellos son los que tienen el trabajo de poder modificar esa normativa. Ustedes son los que ejecutan. Y ustedes son los que están luego hecho bolas porque está ahí. Sí, sabes que hace poco tuve la oportunidad de como compartir e ir a una convocatoria como experta de la Mesa de Justicia en el tema de penal.
penal y yo hablaba mucho de este tema del exceso de normar situaciones que no son necesarias, de que del código debería sacarse, por ejemplo, este tema de las injurias y de cosas que ya no tienen sentido de que tengan realmente una privación de libertad, o normas que ya no funcionan tan bien, o el exceso de prisión preventiva. Entonces eso ayuda a que deje de saturarse el sistema, de que los jueces no tengan tantas causas que resolver y que eso les permita resolver con mejor criterio, de mejor manera o con más tiempo las causas que realmente merecen. Entonces, claro, hay un montón de fiscales que están ocupados en un sinnúmero de causas que no merecen la pena, pudiendo ocuparse en las causas que verdaderamente el país necesita. Pero que claro, digamos, estamos atravesando un sistema bastante violento, bastante complejo, sí. Y donde también, capaz en Ambato no, pero en otros cantones ahora ser fiscal también capaz y les cuesta la vida, o ser jueces también, por los casos que estamos atravesando. Claro, sí, eso ya tiene que ver mucho con el tema de que no hay protección, el Estado está prácticamente quebrado, no hay protección, no hay un sistema de justicia que viene de la seguridad absoluta para que fiscales y jueces hagan su trabajo con la seguridad de que van a llegar a sus casas seguros. Claro, y cuando vemos desde una visión más local, como de Ambato y de Tungurahua, ¿qué casos o qué complicaciones crees tú que son más comunes ya en el ámbito penal aquí? Yo creo que aquí hay mucha saturación, yo creo que como en todo lado, mucha saturación con denuncias que realmente no ameritan investigarse dentro de fiscalía. Entonces, claro, lo primero que uno quiere siempre es que si la vecina no le paga una deuda de la cual tal vez tengo una letra de cambio, quiere denunciarle por estafa en la fiscalía. Entonces, eso es lo que te digo, o sea, vive saturado el sistema y claro, tenemos fiscales que están trabajando con un sinnúmero de causas que a veces no son de materia penal y no les permiten dedicarse en absoluto a las causas que sí. Entonces, claro, humanamente se vuelve imposible. Yo creo que ese es uno de los mayores problemas que enfrenta y evidentemente a nivel país lo que sucede aquí en Ambato también, un poco de falta de recursos. Ya desde el tema institucional no te puedo hablar al 100% porque ya hace años no soy funcionaria, pero sin embargo, claro que si es que tú no tienes recursos para tener los suficientes funcionarios, eso nos afecta a los abogados porque dilación en causas, esperas despachos. Sin embargo, yo creo que en provincias pequeñas no sucede tanto como ya en ciudades grandes. Ahora, pasando a un tema un poco más distendido, porque estamos hablando justamente de la problemática que implica el sistema judicial y que creo que todos, absolutamente todos, nos hemos dado cuenta. Se deja de creer en la institución también, se deja de creer en los jueces, porque lo que pasa ahora es que hay una sentencia, pero también la autoridad no cumple. Entonces, ¿qué credibilidad puede tener el sistema judicial aquí en Ecuador? Pero te decía, pasando a un tema un poco más distendido, tú regresaste de España, te abriste la oficina y has tenido una serie de casos. ¿Cuál crees para ti que ha sido uno de los más complejos, sin decir nombres evidentemente, pero de los más complejos que se te ha hecho en esta corta trayectoria que tienes, pero muy fructífera? Bueno, yo creo que todos los casos tienen su tinte, son complicados, pero bueno, hay casos que marcan y que marcan en específico. Hubo un caso en específico de una persona que defendí por un tema de un centro de rehabilitación. Yo prácticamente sentía que tenía la misma edad, entonces desde que yo me metí en ese caso yo lo ejecuté con absoluta responsabilidad, con el compromiso de que realmente tenía que hacer, como en todos, un buen trabajo, pero ese en específico me llegaba por la cercanía de edad, porque incluso era profesional la persona que era dueña del centro de rehabilitación y fue acusada por un tema de un homicidio. Entonces, evidentemente para mí fue un caso que sí te marca, porque ahí es cuando uno comprende que, claro, no es la situación económica, no es la falta de profesión, no es la pobreza, sino que a la vuelta uno puede enfrentarse al sistema penal así de fácil y con lo agreste y costoso que resulta a veces luchar no solamente con el aparataje de toda la fiscalía, sino con lo costoso que es a veces adquirir un abogado que sepa derecho penal. Entonces, obviamente, yo creo que ese es uno de los casos que más me ha marcado porque me costó semanas completas de estudio. Sí. Un poco como para ya casi irnos despidiendo, pero bueno, tenemos muchos más temas que conversar. ¿Qué mensaje tú le quisieras dejar a los jóvenes que quieren estudiar Derecho? Porque ¿les recomiendas estudiar aún? Porque a los que tenemos sobrinos, hermanos menores, etcétera, decimos, no, ya no Derecho, ya es demasiados abogados.
Pero cuando uno busca un buen abogado, no hay. ¿Cuál es el problema? No hay. ¿Qué les podrías decir? No, desde luego que yo recomiendo que estudien Derecho, pero yo creo que hay algo importantísimo que es que hay que tener vocación. Entonces, obviamente no, la mayoría de jóvenes yo veo que ahora estudian Derecho, pero estudian Derecho porque no hay nada más que estudiar. O porque no hay matemáticas. Exactamente. Y se porque equivocan. ya no entraron en cultura física. Entonces, no, la idea es que tengas vocación, que el Derecho se te haga fácil, que tengas lógica, porque el Derecho no solamente se funciona estudiando, no es que uno coge un libro y se remata y eres buen abogado, o sea, tienes que tener mucha lógica para resolver casos. Entonces, si es que no hay esa lógica, no deben estudiar Derecho, porque ahí es cuando no puede uno brillar. Entonces, claro, si quieres brillar tienes que ser bueno en lo que haces, te tiene que gustar estudiar, te tiene que gustar leer. Yo paso leyendo todo el tiempo, a veces hasta ya digo como, ya quiero hacer otra actividad, pero en esencia eso es lo que te permite diferenciarse del resto. Entonces yo creo que ahí es el problema. Hay mucha gente que estudia Derecho sin vocación. Porque también se dice mucho, no es facilito ser abogado, si solo hay que saber leer. Sí. Se dice mucho eso, ¿no? Sí. Pero no es tan así realmente, porque una cosa es leer y otra cosa también es comprender qué es lo que estás leyendo. Y ya que estamos hablando de lecturas, ya que tú estás en el mundo penalista y del derecho como tal, ¿recomiendas a los que están metidos también en este ámbito leer otro tipo de cosas? O sea, no sé, lees una novela, algo que aparentemente nada tenga que ver. Sí, yo creo que sí les recomiendo eso, porque primero aumentas muchísimo el léxico, que son virtudes para un abogado, pero sin embargo, ¿sabes? Sirve de descargo. Yo, por ejemplo, a mí me gusta, a veces tomo libros que nada tengan que ver con derecho y eso me sirve es un ejercicio de descargo mental, porque la mente está todo el tiempo agobiada con problemas que recibes de gente que no son tus problemas, pero que los tienes que resolver. Entonces yo creo que eso sirve mucho para hacer descargo. Y eres de las que sueña así con la solución, que dices, oye, ya me levanté hoy y es por acá, ¿o no? Sí me ha pasado, pero cuando duermo pensando o estudiando el caso, sí me he despertado como creo que tengo que hacer esto. Y ahí es, y cuando sueñas, esa es la respuesta. Y por ahí va, sí. De pronto no queremos decir a los jóvenes que vayan a la misa y ya les vendrá la respuesta, ¿no? Ya acabamos de escuchar, tienes que leer, estudiar y bueno, de pronto en el ejercicio mental te viene... A mí me nace una duda aquí, porque evidentemente cuando estás en materia penal está en juego la libertad de una persona. En todos los casos que has tenido, ¿tú en alguno en particular has sentido que tu integridad se ha visto un poco, o sea, se ha visto amenazada? No, realmente que yo no he recibido amenazas. Solo los clientes. Solo los clientes, con la mirada. No he recibido amenazas, desde luego que no, pero no, yo creo que la presión que ejerce el saber que estás defendiendo a una persona para que no se vaya a la cárcel es suficiente como para no dormir de una semana antes de la audiencia. Entonces, no. ¿Te genera también ese estrés el pensar en estos temas? Sí, yo creo que al principio con la idea de que no quiero que te vayas como que uno se fuera a la cárcel, no, pero realmente que después uno va aprendiendo que lo que tiene que hacer es el mejor trabajo posible. Entonces ese es el compromiso. Yo siempre que alguien llega a mi oficina le digo, mi compromiso es el mejor trabajo que puedo hacer. Mi compromiso es que en derecho y con lo que yo sé y con los libros haga el mejor de los trabajos posibles, que sea el mejor abogado o la mejor abogada posible. O sea, ese es el compromiso que yo tengo y como que ahí uno va entendiendo que claro, mientras haces tu trabajo bien, ya tienes que descargarte de pensar que estás llorando porque se va a la cárcel o que la familia está llorando, porque un poco hay que saber trabajar a presión y manejar la tensión que genera a los familiares tener a un familiar preso. Claro que sí. Para esto, Daya, si alguien necesita un abogado penalista urgente, porque es cierto lo que tú dices, uno piensa que jamás va a pisar el centro de privación de libertad, pero estamos mucho más cerca de lo que cualquiera creería, porque sales y justo pasa eso y ojalá nunca estés en esos espacios, pero a cualquiera le puede pasar. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿Cuál es tu número de teléfono? Puedes dejarles de aquí para que te busquen y vayan a hacerte cualquier consulta. Claro, a ver, mi oficina está ubicada en la calle Rocafuerte y Montalvo, en el edificio Sumecov, en el segundo piso. Mi número es el 0995-034216. Bueno, no trabajo 24/7, pero ahí en horario estoy, laboral, una por favor.
25 horas al día. Oye, pero algo que te iba a consultar es que dentro de este mundo del derecho, bueno, que ahora ya estás tan acoplada, ¿a qué te hubieras dedicado si no hubieras sido abogada? O dentro del mismo derecho, ¿a qué otra rama hubieras escogido si no es la penal? O sea, la verdad es que no me he puesto a pensar qué otra rama hubiese desarrollado. Capaz me hubiese gustado estudiar en el extranjero una rama como para saber derecho penal internacional. Yo creo que en una época recibí derecho penal internacional y me fascinaba. Claro, implicaba que vive en otro país y demás, pero yo creo que eso me hubiese hecho feliz. Desde luego, ahora siento que donde estoy ahora que hablamos del derecho penal internacional, yo tenía una consulta esta semana, me parece, que salió la noticia de que el presidente colombiano le va a denunciar penalmente al presidente de Ecuador, y decíamos, ¿en dónde le pone la denuncia? ¿Qué fiscalía? ¿En Colombia? ¿En Ecuador? No, lo que pasa es que, a ver, el tema del derecho penal internacional no tiene nada que ver con eso, porque en efecto eso interviene ya conflictos internacionales de países, crímenes de guerra y demás, entonces no tiene que ver la denuncia del presidente de Colombia en específico al de Ecuador. Creo que algo vi en noticias y realmente ahí me imagino yo que él activará en Colombia la denuncia y será en contra del presidente, pero ya no tiene intervención de carácter internacional. O sea, ya el derecho penal internacional participa en otras cosas. Ahora, ya dijiste que capaz te ibas por derecho penal internacional. ¿Y cuál es la rama que menos te gustaba en la universidad? ¿Cuál dijiste como esto sí me está costando y no quiero? Creo que alguna vez fui y no me fue tan bien en derecho societario. Creo que eso es uno de mis fuertes, sí, siendo bien honesto. ¿Y derecho administrativo? Y bueno, el derecho administrativo no es mi mejor amigo, pero tampoco le huyo tanto como el societario. Interesante. Yo le huía a derecho penal, yo me iba por derechos humanos. Y a los de derechos humanos siempre nos funan un montón. Claro, pero ¿y qué crees que qué especializaciones le hace falta al país? Yo creo que las especializaciones que le hacen falta al país, por ejemplo, sería derecho de propiedad intelectual, derecho aduanero, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, la protección de datos. Es un derecho que, claro, está ahorita en boga, está de moda y es algo que permitiría a los estudiantes desarrollarse en nuevas etapas, en nuevos escenarios y profesionalmente sumamente bien, porque ahora es del derecho que casi no está ni siquiera normado. Es dificilísimo. Y también derechos del consumidor, ¿no? Y yo le sigo mucho a una influencer quiteña, ahorita no me acuerdo el nombre, pero esta man es fiscalizadora de los restaurantes. Y me gusta muchísimo su contenido porque la pana va y dice, y en otros países, especialmente asiáticos, veía que, por ejemplo, la funda de chitos, de papas, de lo que sea, debe estar igualito a como está en el contenido. Es decir, si ponen en la portada que la papita es así de este porte, le pones y es igualito. Entonces en Ecuador estamos acostumbrados a que vas a un restaurante y te dicen que te van a servir tal cosa y te sirven lo que sea. Y claro, ella se dedicó a hacer este contenido de que iba y reclamaba y decía, bueno, la verdad es que yo fui, el sabor está así, no me gustó. Y mucha gente le cae, ¿no? Dicen como, entonces, ¿para qué vas? Y ese tipo de cosas. Otra gente le apoya un montón. Pero alguna vez tenía un taller y decían, oigan, esto también tiene que ver con derechos del consumidor. Y realmente en el país hay una ausencia total de eso. O sea, claro, sí. Nadie, cuando compras un producto, cuando vas a un restaurante, no hay con quién quejarse. Y es que prefieres no quejarte también a veces. Dices como... Claro. Entonces yo creo que me iría por ese lado si es que me dedicaría al derecho para empezar a fundar restaurantes, ya saben. Así y que... le tienes a la Daya para la defensa penal. Así que... Ahora, Daya, ¿cuál es el mensaje que les dejas a los jóvenes, a los chicos que escuchan y que ven legítimas dudas? Bueno, yo creo que a mí me parece una propuesta interesantísima estos espacios en donde uno puede no solamente abrir a la crítica, al debate, sino a aprender de todo un poco, a mirar o tener una visión distinta de lo que está sucediendo, a informarnos, porque muchos de los jóvenes a veces solo ven TikTok, pero no para informarse, y yo creo que es hora de que los jóvenes se interesen mucho por lo que está pasando en la ciudad.
porque no solo el Rogelio tiene que ser crítico, sino que hay un sinnúmero de ciudadanos ambateños jóvenes que deben hacer crítica y que la crítica está permitida y que eso está amparado en la libertad de expresión, siempre que no dañe los derechos de una persona, siempre que no apunte a dañar el derecho de una persona, está permitido, porque está permitido preocuparse. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una vereda, un parque en que se ocupan los recursos públicos? Entonces, realmente si dejamos de preocuparnos y de participar como ciudadanos, no estamos logrando que la democracia se logre. Entonces esa falta de preocupación es lo que hace que muy pocos el día de hoy destaquen o traten de hacer algo para cambiar la ciudad. Entonces es un trabajo de todos, no solamente de uno, de dos, es un ejercicio de todos. Bueno, yo creo que una vez más hemos tenido una excelente conversación para los amigos que nos ven y que nos escuchan también, y digo que nos escuchan porque nos acabamos de enterar hace poquito que tenemos fans que tienen discapacidad visual y que también nos escuchan por el TikTok. Muy pronto los tendremos acá en el programa. Así que muchísimas gracias. Le hemos tenido acá a la Dayanara Yane Sevilla. Y muchísimas gracias por estas palabras que nos das y para el aprendizaje de todos los chicos que nos ven. Esto ha sido todo en el episodio de hoy. Nos vemos en el siguiente. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes, por Instagram, TikTok, Facebook, y estas son todas. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao, chao.